con la baña. Bueno, guerra de consensos, batalla 19ª, no sé por cuál vamos. Estamos con Humberto Schiavoni, presidente del PRO, senador de Cambiemos por Misiones, misionero. Bueno, muchas gracias, Humberto, por estar aquí. Gracias a ustedes. Vamos a ver si le echamos un poco de luz a este panorama de consensos y de reproches. Ahí decía Carlos Pañi que estos 10 puntos muestran la verdadera cara de Macri en el sentido de una mirada macroeconómica, pro mercado en relación a la realidad. ¿Cómo lo ves? Bueno, en primer lugar tenemos que hablar de la vocación en la búsqueda del consenso del presidente Macri y de Cambiemos en general, que no es nueva. Cambiemos nació como un espacio político amplio, no era solamente el PRO, no era solamente Macri, sino que se sumaron 5 partidos en total en su conformación original, que además fue sumando dirigentes muy importantes de origen justicialista en su mayoría, y no menores, porque se trata en gran medida de intendentes de capitales de provincia, como el caso de Germán Alfaro, que integra Cambiemos Tucumán, intendente de la ciudad de Tucumán, el caso de Alberto Paredes Urquiza, que se suma en el 2017, intendente de La Rioja, el caso de Gustavo Sáenz, intendente de Salta, que también integró el Frente Cambiemos y su conformación provincial en el 2017. ¿Intendentes de qué partido son? Bueno, en general vienen del justicialismo, estos 3 casos que mencioné. Y el último caso, que es el senador Poggi, que va a ser el candidato a gobernador de un frente donde integran gran parte de los partidos de Cambiemos, en la provincia de San Luis, que fue gobernador ya, o sea que viene también obviamente del justicialismo. O sea que ha habido una apertura hacia estos sectores a niveles, insisto, no menores como son los intendentes de las capitales de provincia. Pero al mismo tiempo el radicalismo, que es una pieza clave de la coalición, no está para nada conforme con el modo en que ese consenso coalicionado, no sé cómo llamarlo, funcionó estos años. Bueno, en términos electorales sí, pero no en términos de coalición de gobierno. Estos son los datos objetivos. Cambiemos ha tenido una apertura hacia otros sectores de la sociedad. Y además, después que el presidente Macri termina la elección del 2017, convoca a una importante cantidad de iniciativas que se llamaron consensos básicos, muchos de los cuales se plasmaron en acuerdos con gobernadores, con las entidades empresarias, con las entidades obreras, y que fueron resultado, muchas leyes fueron resultado de estos acuerdos. El pacto fiscal que permitió eliminar impuestos distorsivos e ir bajando algunos otros impuestos, la reforma previsional, parte de lo que se llamó la reforma laboral que fue desguazada, en fin, muchísimas iniciativas, el tema de la ley de financiamiento productivo que se trabajó con las entidades empresarias y que también tuvo su correlato legislativos. En fin, se avanzaron en muchas de las propuestas de consenso del año 2017 y estos son nuevas propuestas de cara a la realidad y de cara al año electoral que vivimos. Ahora, es interesante lo que planteas, Humberto, porque es cierto, si yo lo veo desde el lado educativo, que es el que conozco más, con precisión más granular, el Consejo Federal ha funcionado en estos años de una manera muy aceitada para conseguir marcos de políticas educativas. Uno puede estar de acuerdo o no, pero sí ha habido mucho diálogo dentro del Consejo Federal. Pero entonces, la estrategia en este momento de salir con una propuesta de consenso parece de decir que ese ha sido el modo en que han estado trabajando. Es decir, en lugar de reforzar que es un gobierno que ha afinado la rosca política en el sentido virtuoso de la palabra, como decíamos hace un ratito con Juan José Mondarain, siguiendo la idea de Monzó, en los niveles de representación provinciales y federales, al salir Macri ahora con el consenso parece que es una medida, un manotazo de ahogado. ¿No es un error ese entonces? No, porque es, insisto, es ratificar una manera de trabajar políticamente que ha tenido el gobierno desde su inicio. Recordemos algo, Luciana. Este es un gobierno que tiene minoría en ambas cámaras del Parlamento, cosa que no pasaba desde la época de Irigoyen, y de 24 distritos o gobernaciones, o 23 más la Ciudad de Buenos Aires, perdón, solamente Cambiemos gobierna 5, con lo cual nos vimos obligados a
y además que fue la vocación con la que nació Cambiemos, de trabajar en conjunto desde lo institucional con las distintas instancias de gobierno, tanto provincial como municipal. Pero eso es una diferencia importante. El consenso ha sido con las instancias de mediación de la representación política institucionalizada, minorías o mayorías en el Congreso, gobernadores, intendentes en toda la República, pero no con candidatos presidenciales. Esa es otra cuestión, que todavía ni siquiera se presentan como tales, ¿no? Digo, ni Cristina Fernández de Kirchner, ni todos los candidatos de Alternativa Federal se sabe cuál efectivamente va a serlo. Es que técnicamente recién a partir del 22 de junio vamos a tener candidatos presidenciales. Por eso no tuvo una especie, no reaccionó el gobierno en este punto, porque, a ver, el consenso en un estado de debilidad y de crisis económica de cara a las elecciones, llamado por el oficialismo, no parece muy creíble como figura de consenso. No reaccionó el macrismo casi con una especie de presionado por la situación en vez de reivindicar los consensos que ha ido construyendo. No, yo creo que forma parte de una línea de trabajo, insisto, que se inició el primer día que Mauricio Macri asume la presidencia y la primera reunión que tiene es con los gobernadores para proponerles una forma de trabajo totalmente diferente con la que se había llevado a cabo en los últimos 10 años. Y de hecho, salvo algunas muy pocas excepciones, en general las políticas públicas que la nación desenvolvió en las provincias fueron acordadas, consensuadas y en muchos casos cofinanciadas con los distritos provinciales. El consenso es más fácil cuando hay transacciones concretas de cargos, de infraestructura, de presupuesto a hacer. No porque son obras para la gente. En realidad no se trata de cosas para los dirigentes. No, bueno, pero el poder también es un factor que juega en política, ¿no? Y el posicionamiento de cada dirigente, sin duda, ¿no? Digo, es parte del hacer político. Es lo que posibilita llevar a cabo las políticas públicas. Por eso, insisto, es un gobierno que siempre ha trabajado los consensos. Si no, no hubiera podido sacar absolutamente ninguna ley del Parlamento o no podía haber acordado ningún pacto con los gobernadores, porque, insisto, la mayoría son de un signo opositor al de Cambiemos. ¿Coincidís con la idea de que la gobernadora Vidal ha sido mucho más efectiva en la construcción de consensos para gobernar ese territorio tan difícil? No, yo creo que las realidades son absolutamente diferentes. No se puede extrapolar ninguna situación provincial a lo nacional ni viceversa. ¿Por qué? Porque son realidades diferentes, son actores diferentes, son circunstancias diferentes. Es lo mismo que pensar que los resultados de elecciones provinciales anticipadas van a prefigurar un resultado nacional. Tenemos incluso ejemplos históricos de que no ha sido así. Muchas veces la que me viene a la memoria es la del 1999, donde el justicialismo renovó todas sus gobernaciones anticipando las elecciones y en esos mismos distritos el candidato justicialista pierde con el candidato radical, que fue la Rúa. Claro. Porque la gente vota realidades, motivaciones, personas diferentes, expectativas diferentes, cuando vota una elección municipal, provincial o nacional. Hablabas de este trabajo de consensos con las provincias. Una buena noticia es que creo que son 20 de las 24 provincias, incluyendo la Ciudad de Buenos Aires, tienen superávit, ¿no? ¿Esto es así? ¿Son 21. 21, bueno. Solamente 3. Mejor todavía, ¿no? Y por otro lado, eso es un logro no solo de las provincias, sino también del gobierno. Es decir, hay un diálogo interesante ahí que funcionó para eliminar algunas trabas, mejorar las transferencias de dineros, etcétera, y las lógicas de esas transferencias. Es un logro de gobierno. Y por otro lado, un logro es, por ejemplo, la infraestructura, ¿no? En distintas zonas de la Argentina. Ahora, ¿los votantes perciben esos logros como logros del gobierno o los perciben como logros locales y provinciales? Yo creo que hay se dan las dos situaciones. En primer lugar, las provincias están hoy exhibiendo un superávit porque la nación transfirió recursos que en muchos casos eran de distribución discrecional de la nación y ahora se han automatizado. Yo te voy a poner el ejemplo de mi provincia. Misiones tuvo un crecimiento el año pasado de los recursos coparticipables en un 62%, cuando la inflación estuvo en torno a los 40%. Quiere decir que se dispuso de muchos recursos, obviamente también estaba el compromiso fiscal de no aumentar el déficit que coadyuvó para que las provincias tuvieran superávit. Bueno, esto es una muy buena noticia para la Argentina y muy buena noticia para las provincias. Por otro lado, pese a los
problemas coyunturales del tipo de cambio, todas las vulnerabilidades que la Argentina históricamente arrastra, este gobierno nunca dejó de trabajar en las cuestiones de fondo, en las cuestiones básicas, en la infraestructura, más de duplicadas las autopistas, los puertos, los aeropuertos, el transporte aéreo. Se recuperó el transporte, o se está recuperando a pasos agigantados, el transporte en ferrocarril, que mejora los costos logísticos de las empresas del interior profundo del país. La energía. Hemos recuperado el autoabastecimiento gasífero y estamos camino a recuperar el autoabastecimiento Ahora, energético. en términos de la energía, lo que la gente percibió fue el tarifazo. Es que era irreal, claro, no se podía vivir estamos de acuerdo subsidiando el eso. 90% de una boleta. Pero el tarifazo, en el medio de una devaluación, pérdida del empleo, recesión, paro de la actividad económica, es complicado, ¿no? Si ¿Cuáles son los caminos que se priorizan? Se priorizó el tarifazo y los otros se descuidaron o terminaron impactados. Es absolutamente imposible no sincerar estas variables, porque si no hubiéramos sincerado, si no hubiéramos hecho un tarifazo, no hubiéramos quedado sin luz. Lisa y llanamente no hubiéramos quedado sin luz. Además de con una cuenta de 15.000 millones de dólares anuales. Ahora, ¿no? Humberto, ¿puede ser que ese sinceramiento que era necesario en realidad sea un beneficio que se lleve quizás otro signo político que construya sobre estas políticas instaladas en Argentina? El concepto de ejercicio del poder que tiene Cambiemos y fundamentalmente el presidente Macri es hacer las cosas que la Argentina necesita, más allá del rédito electoral o de los riesgos electorales que esas medidas puedan conllevar. Es probable, pero las cosas había que hacerlas. La Argentina iba a quedar sin luz, lisa y llanamente. No había alternativa. Humberto, en tu carrera política vos fuiste un desarrollista. Después Soy. Sos un desarrollista. Bueno, pero en relación al partido desarrollista, ahora sos de espíritu desarrollista, digamos. Fuiste un hombre del MID y después te volviste peronista y integrás Cambiemos. Cuando lees los 10 puntos del consenso del gobierno, ¿no ves que hay un tono y una retórica que pudo haberse plasmado de otra manera para que fuera menos pro mercado y más razonable para la gente? Porque el tema del déficit fiscal lo puede sostener otra fuerza política de signo distinto, sostener que no hay que tener déficit fiscal. Pero dicho como está dicho cada uno de esos puntos, ¿parecen estar respondiendo más a requerimientos del FMI que a necesidades de la gente? No, son condiciones necesarias, no suficientes, que la Argentina necesita para emprender un camino de desarrollo. ¿Pero se pueden enunciar de otra manera? ¿Se pudieron haber enunciado de otra manera? ¿Hay alguna autocrítica ya ahí? entramos en la cuestión semántica. Sí, yo creo que es importante, ¿no?, para comunicar. Sí, yo creo que el espíritu es sentar las bases, crear las condiciones que te permitan crecer sobre bases sólidas y no buscando atajos, como la Argentina ha hecho permanentemente, porque si hoy, cuando Mauricio Macri asume la presidencia, teníamos cepo cambiario, un INDEC que no medía, controles de precios que te dibujaban una tasa de inflación y una serie de distorsiones que tenían que ver con los subsidios indiscriminados a tarifas que en muchos casos beneficiaban el país central. Sí. Porque en mi provincia, por ejemplo, no hay gas y sin embargo acá se pagaban boletas de gas de 200 pesos bimestrales. Entonces, todo ese cúmulo de distorsiones se fueron desmontando, sincerando y encaminando en la medida en que las condiciones lo permitieron. Cuando las condiciones permitieron, externas e internas, el esquema venía funcionando bien. Ahora, justamente producto de esa vulnerabilidad, cuando las condiciones cambiaron, sufrimos los shocks que sufrimos. Y ahora tenemos que, insisto, pese a las dificultades coyunturales, no se abandonaron las políticas de fondo que en última instancia son las que van a permitir una transformación y crear condiciones para mitigar esas vulnerabilidades en el futuro. Humberto, este gobierno se plantó también como, a partir del triunfo electoral de 2015, como un cambio cultural en la sociedad que había derrotado el populismo. Y sin embargo, hay unas altas posibilidades de que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, a quien muchos analistas tachan de populista, pueda volver, si se presenta como candidata, pueda ser la futura presidenta de la Argentina. ¿Qué pasó ahí? Es decir, ¿qué pasó para que el gobierno no haya, de alguna manera, logrado instalar la fe en otro tipo de valores económicos, democráticos, etcétera? Bueno, me diste pie por un tema que me había olvidado, que es
la Argentina recuperó la institucionalidad. Hoy tenemos una justicia independiente, hoy tenemos un Estado que no hace política con los recursos públicos, que fue cegando toda fuente de clientelismo y cegando toda fuente de intermediación entre el beneficio social y la gente. Bueno, se avanzó muchísimo en la calidad institucional, que no es un tema menor como cambio cultural, como valor. Y bueno, lo del derrotar al populismo tiene que ver con también sincerar las cuestiones, decir la verdad y plantear políticas que cimenten base sólida para el crecimiento, sin atajos, como decíamos antes. Yo creo, estoy convencido de que la gente no va a volver atrás, que pese a las dificultades va a valorar este cambio de rumbo, este cambio de paradigma que se dio con Cambiemos. Ahora, extender el acuerdo y el consenso hasta la figura de Cristina Fernández de Kirchner, ¿no es un poco contradictoria con la idea de cambio que quería instalar este gobierno? No podés negar que la entidad política de la expresidenta y como actores políticos, que además han participado en las elecciones pasadas... Pero la han negado durante 3 años y pico, ¿eh? No, de ninguna manera. ¿Cuándo se sentaron a conversar con la expresidenta? Nunca, nosotros... ¿Polarizaron con ella? No, la polarización no es un arbitrio del gobierno. Nosotros en todas las iniciativas legislativas que hemos tenido se hizo una convocatoria amplia a todos los sectores. Después, si se aceptaban esas convocatorias, ya no es responsabilidad del gobierno. En muchos casos, algunos sectores las aceptaron en algunos casos y las rechazaron en otras. En el caso de Unidad Ciudadana, en general, han sido refractarias, pero algunas leyes en la Cámara de Diputados se sacaron también por consenso de todas las partes. Por lo tanto, no es una actitud nueva la del gobierno de convocar y ser abierto con todos los sectores. En este espíritu desarrollista que todavía considerás que abrazás, la figura de Rogelio Frigerio es una figura interesante en el mapa político, en esa capacidad de diálogo que tiene con otras fuerzas políticas, con los gobernadores. ¿Es un presidenciable? Yo creo que es muy prematura esa afirmación. Claramente Frigerio fue un hombre clave en el gobierno, como ministro del Interior, ha tenido a su cargo la articulación con los gobernadores, con los intendentes, y ha hecho un gran trabajo. Es una figura que valoro, más allá del afecto que me genera su persona y su apellido y su abuelo, con quien me formé y a quien le debo muchísimo de lo que soy y de lo que pienso. Pero creo que hoy el candidato a presidente es Mauricio Macri. Eso quedó claro. Yo creo que fui uno de los primeros dirigentes de Cambiemos que lo expresó y hemos ratificado en diversas reuniones del conjunto de la mesa de Cambiemos. Última pregunta, Humberto. Vos sos una figura clave como armador también de todo el entretejido que se necesita para ganar una elección en la Argentina, ¿no? La idea de Cornejo, del gobernador de Mendoza, de que el consenso tenga un correlato electoral, ¿es una idea interesante? Sí, nosotros no descartamos eso. ¿Y eso qué significaría? ¿Un vicepresidente que venga del peronismo federal, de la alternativa federal? Todavía el tema del vicepresidente no se habló. Es decir, no es que se negó una alternativa o se propició otra alternativa. El tema todavía no está en discusión, todavía no hay candidaturas a presidente, recién ahí podemos empezar a pensar en esta arquitectura. Yo creo que en el caso de Cambiemos, cualquier discusión debe ser interna, previa a exteriorizarla hacia afuera. Creo que Cambiemos, como te dije al principio, ha tenido una gran vocación de incorporar otros sectores, de incorporar dirigentes de manera concreta. Pero Humberto, tenés la Convención Nacional del Radicalismo, que está bastante, parte del radicalismo que está en Cambiemos, tiene muchos reparos en relación a Cambiemos. El radicalismo está en Cambiemos. Sí, bueno, también hay radicales que no están en Cambiemos. Bueno, la Unión Cívica Radical como partido forma parte sí, de Cambiemos. Pero muchos de sus dirigentes están cuestionando a la lógica de la coalición. Quiero ser respetuoso de la vida interna de un partido aliado. Bueno, muchísimas gracias, Humberto Schiavoni, por estas precisiones casi quirúrgicas que nos has dado. Muchas gracias.